Maestros, buenas tardes. Miren, les voy a presentar un documento titulado Principios y Orientaciones Pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana. Es un documento que se publicó allá por mayo de 2019 y en julio de 2019 para todos los maestros de México. Les voy a compartir la pantalla, pero les aclaro que es un documento en PowerPoint con video prompt. ¿Qué quiere decir en PowerPoint con video prompt? Quiere decir que en cada una de las diapositivas un servidor con el video prompt va a ir explicando o dándole lectura a cada una de las diapositivas y las diapositivas se van a ir corriendo solas. Va el documento. Maestros, buenas tardes. Miren, este documento que les quiero compartir es de los primeros que salieron, vaya por el 2019, sobre la nueva escuela mexicana. En este caso, este documento se llama Principios y Orientaciones Pedagógicas. Yo creo que este documento, esta información que viene aquí, nos va a servir para la octava sesión y bueno, para darle la última revisada al documento que nos están pidiendo al programa analítico. Este documento, como hice aquí en esta diapositiva, pues comprende las aportaciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior a los documentos derivados de la Mesa de Nueva Escuela Mexicana de la Secretaría de Educación Pública. Y dichas aportaciones son desde la fecha de 16 de julio del 2019, lo que les comenté. El documento de orientaciones pedagógicas ha sido elaborado en conjunto por los diversos niveles educativos a partir de la propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional en su versión del 8 de agosto del 2019. Maestros, el documento que les estoy presentando de orientaciones pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana, principios y orientaciones pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana, en su versión inicial tiene 4 capítulos identificados con número romano y cada número romano tiene subtemas. En este caso solamente tomé el capítulo 4, orientaciones pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana, y el subtema 2, que habla de la práctica educativa en el día a día, que es lo que nos pide la Escuela Mexicana o la Nueva Escuela Mexicana en cuanto a la práctica educativa en el día a día. Miren, para la Nueva Escuela Mexicana, la labor de los docentes del día a día se fundamenta en 8 principios orientadores. Aquí les presento 4. El derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. 2. El interés, la actividad, la detección de necesidades y las potencialidades de las y los estudiantes, así como los desafíos de su contexto y de la humanidad en su conjunto, son ejes reguladores de la actividad en el salón de clases. 3. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender, con especial atención a aquellos que provienen de contextos en situación de vulnerabilidad. 4. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje, de grupos sociales. 5. Promoción del trabajo colaborativo a partir de la participación de las y los estudiantes en las actividades que fomenten la cultura física, el apoyo emocional, el desarrollo intelectual y una cultura de paz, aspectos propios del ser humano. 6. Organización y uso de información, estrategias, recursos, materiales para enriquecer las actividades escolares y promover diversas experiencias de aprendizaje. 7.
coherencia entre los valores y las propuestas, los objetivos y las estrategias, el discurso y la práctica, el contenido y la forma en que se ejerce la función docente y directiva. 8. Vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. Maestros, esos 8 principios que les acabo de compartir tienen distintos ámbitos de orientación para las maestras y los maestros. En esta fase incluimos o se incluyen 4 que son centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana. Entonces, esos ámbitos que son cruciales para el desarrollo de la práctica cotidiana en el aula, en el día a día, son diagnóstico del grupo, organización del contenido, selección de las estrategias y evaluación. Maestros, del primer ámbito, que es el diagnóstico del grupo, bueno, aquí se nos pide que bajo la lógica de que en la nueva escuela mexicana se trabaja bajo el supuesto de promover las potencialidades, identifique o hay que identificar en las y los estudiantes lo siguiente, y nos marca aquí 6 puntos que hay que identificar. Primero, logros obtenidos en el nivel o grado de estudios previos, o sea, en el grado anterior. ¿Qué logros obtuvo en el nivel o grado de estudios previos? Habría que checar las fichas descriptivas del ciclo escolar anterior, pues el expediente del alumno, si hay algún portafolio, checarlo y ver cuáles son los logros obtenidos en el grado o en el nivel anterior. Hay que checar sus intereses y cambios en ellos, las habilidades, disposiciones, aspiraciones y capacidades que les han sido reconocidas por sus maestros, por sus pares, por sus padres, o que ellas y ellos mismos reconocen. Hay que tener cuidado y hay que revisar los trabajos escolares, los productos de actividades, las producciones escritas, fotos, etcétera. Todo eso hay que revisarlos. Bueno, pues para saber las potencialidades de los muchachos. Siguiente, hay que checar las evaluaciones, las valoraciones realizadas a lo largo del curso anterior. Y la última, bueno, hay que checar el contexto y la composición familiar. Hay que checar, por ejemplo, en cuanto a esa composición familiar, bueno, cuáles son las actividades de apoyo que recibe en su casa y cuáles son las actividades extraescolares que él puede estar haciendo fuera del horario de la escuela. Todos esos puntos del primer ámbito, que es el diagnóstico, bueno, hay que tenerlos muy en cuenta para darnos una idea de cuáles son las potencialidades que tiene y poder planear el siguiente ciclo escolar. Maestros, el segundo ámbito es el que se refiere a la organización de los contenidos. Aquí nos dice el documento que algunos principios organizadores de los contenidos son los siguientes y nos marca 7 principios organizadores de los contenidos. ¿Qué estamos haciendo ahorita en el programa analítico por grado, por cada una de las fases sobre los contenidos? Bueno, vamos a revisar qué es lo que nos decía aquel documento para ver si se está empatando con lo que estamos haciendo. Bueno, nos dice que hay que integrarse los contenidos, hay que integrarse sobre las formas de organización de los contenidos en su contexto escolar. Hay que interrogarse sobre las formas de organización de los contenidos en su contexto escolar. Siguiente, hay que reflexionar en lo individual y colectivamente sobre cuáles son las formas de organización y pertinentes en su comunidad escolar. Siguiente, recuperar el sentido de la experimentación pedagógica desde un punto de vista lúdico que lleve a la integración de áreas, campos de conocimiento y asignaturas. En este documento, pues al menos ya son campos formativos, no son campos de conocimiento, son campos formativos y pues no son asignaturas, al menos en secundaria, son disciplinas. Siguiente, organizar estrategias y actividades de apoyo
de los padres de familia en el tratamiento de los contenidos para el beneficio de la formación de las y los estudiantes. Atender los intereses, potencialidades, problemáticas, opiniones y valoraciones de las y los estudiantes. Hay que revisar o diseñar materiales de trabajo y elegir los que juzgue pertinente para su planeación. Hay que considerar la información que se recabe constantemente en el diagnóstico y puede sugerir formas de organización de los contenidos. Y por último, hay que impulsar el sentido lúdico en las actividades. Miren, aquí donde nos dice, revisar o diseñar materiales de trabajo y elegir los que juzgue pertinentes para su planeación. Bueno, en ese sentido, quiero decirles que hay un documento donde nos pide que ya que se problematice la escuela o el grupo o el aula, que se haga una jerarquización de las problemáticas encontradas. Bueno, también, maestros, hay que tener cuidado porque hay que escoger las que sea pertinentes trabajar, las que sea o las que sean pertinentes que se trabajen, que se aborden. Como tercer ámbito, tenemos aquí la selección de estrategias metodológicas. Maestro, selección de estrategias metodológicas. Vamos a revisar qué nos decía al principio el documento allá en julio de 2019 y cómo se relaciona con lo que nos están pidiendo en el programa analítico. Bueno, nos dice que el trabajo pedagógico cobra sentido al diseñar, construir, seleccionar diversas estrategias metodológicas que contribuyen al aprendizaje de las y los estudiantes. Acuérdense que como metodologías críticas tenemos 4, una por cada campo formativo, así lo plantearon al principio, pero ahora ya sabemos que no son las únicas 4 metodologías críticas. Entonces nos dice que algunos principios orientadores para el diseño y la selección de estrategias son los siguientes. Vamos a tener que revisar pues estos 8 principios para diseñar y seleccionar las estrategias. Número 1, hay que ponderar la experiencia docente y la reflexión sobre la práctica para el diseño y selección de estrategias metodológicas. Número 2, hay que considerar estrategias sustentadas en metodologías activas y participativas que dinamicen el trabajo en el aula y que favorezcan la experimentación y tengan en cuenta la perspectiva socioafectiva. 3, hay que fomentar el aprendizaje colaborativo en tanto construcción colectiva de conocimientos que llevan a cabo personas a partir de distintas fuentes de información mediante estrategias de trabajo en equipo, reflexión, intercambio de opiniones, participación, articulación de ideas de manera oral y por escrito, retroalimentación, y que tiene en la mira construir nuevos significados y edificar un saber social, plural, informado, responsable y ético que se proyecta socialmente. Número 4, promover pausas activas. Aquí nos habla de momentos insertos en la jornada escolar dirigidos al involucramiento del movimiento corporal y la ejercitación mental de las y los estudiantes, maestras y maestros, con el fin de enfocar la atención, mantener la continuidad de la actividad, relajarse poniendo en juego el cuerpo y los sentidos. Los siguientes principios metodológicos para, la selección de estrategias metodológicas, seguimos con el número 5, potenciar la autonomía en el aprendizaje de las y los estudiantes. Número 6, vincular las estrategias pertinentes al tipo de contenido que se quiere trabajar y al nivel de profundidad que se pretende lograr. Propiciar formas de interacción entre las y los estudiantes que relacionen contenido, actividades y formas de valoración en las que se incorporen las artes y lo lúdico. Seleccionar materiales, recursos, tecnologías de la información y la comunicación y organizar el espacio del aula de acuerdo con los contenidos y las formas de participación que se espera de las y los estudiantes. Y la última,
contextualizar las actividades en el entorno de las y los estudiantes, o sea, familia, comunidad, inmediata, región, y vincularlos en el mismo establecimiento escolar o con otros, ya sea de la misma comunidad, de la región o del país. Maestros, el cuarto ámbito es el de evaluación. Y aquí en el ámbito de la evaluación, la nueva escuela mexicana entiende la evaluación como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua en distintos rubros, en las trayectorias formativas de los estudiantes, en la práctica docente, en la gestión escolar, para el conocimiento del sistema educativo. Entonces, aquí nos mencionan en cuanto a la evaluación como un proceso, nos dice que se realiza en temporalidades específicas y de forma continua en la práctica educativa, lo que implica periodos determinados por la vida cotidiana en la escuela y los establecidos oficialmente. También nos dice, como proceso, bueno, conecta acciones significativas que tienen lugar en las interacciones entre las y los estudiantes, maestras y maestros, cuerpo directivo, padres de familia. También nos dije que construye saberes ligados a los rubros susceptibles de evaluación. Y la evaluación se construye desde la práctica en el aula y con la participación conjunta. Fíjense, la evaluación se construye desde la práctica en el aula y con la participación conjunta de todos los actores de la escuela. O sea, del cuerpo directivo, maestras y maestros, estudiantes, y también con la colaboración del apoyo técnico pedagógico, en este caso de que haya alguna ATP, y aparte supervisores e inspectores. Y también todo ello implica la sistematización de la información de lo que acontece en el cotidiano escolar. Maestro, siguiendo con la información sobre la evaluación, el documento nos dice que para orientar la evaluación en este sentido, o sea, con un enfoque formativo, los ámbitos en los que se construirá información serán los siguientes. Hay 5 ámbitos en donde se construirá información y son los siguientes. 1, trayectorias formativas de los estudiantes. 2, gestión escolar. 3, práctica docente. 4, sistema educativo. Y 5, evaluación diagnóstica. En esos 5 pues ámbitos donde se tiene que construir la información para llegar a tener una evaluación formativa en ese sentido, bueno, en las trayectorias formativas nos dice que la información que se obtenga puede organizarse de la siguiente manera. Por ejemplo, estado inicial de los aprendizajes, momentos significativos observados, aprendizajes obtenidos, las habilidades, disposiciones y capacidades a potenciar. 2, sobre la gestión escolar, aquí nos dice el documento que para el perfeccionamiento del programa escolar de mejora continua y la toma de decisiones en los consejos escolares, bueno, para elaborar vínculos de interacción entre la escuela y la comunidad. Eso es en el ámbito de la gestión escolar. 3, sobre la práctica docente, aquí nos dice el documento que se trata de construir información que permita fortalecer y dar nuevos sentidos a la labor profesional del maestro, desde la retroalimentación de la planeación y la vivencia cotidiana a través de la reflexión. Esta información posibilita la organización de los planes de formación continua. Esta parte, maestros, es muy importante porque al final es lo que le toca al maestro. Lo voy a repetir. Este ámbito de los 5, el ámbito 3, para buscar darle el enfoque a la evaluación, pues desde el punto de vista formativo, nos dice en la práctica docente que se trata de construir información que permita fortalecer y dar nuevos sentidos a la labor profesional del maestro, desde la retroalimentación de la planeación y la vivencia cotidiana, o sea, en el trabajo día a día, a través de la reflexión
y esta información posibilita o debe de posibilitar la organización de los planes de formación continua, lo que está destinado para los maestros. Número 4, sobre el sistema educativo, nos dice el documento que la información de este ámbito del sistema educativo, bueno, es de utilidad para elaborar la estadística del ciclo escolar y así conocer el funcionamiento, desarrollo y estado actual del sistema educativo mexicano. Además, se requiere como insumo para la evaluación y elaboración de políticas públicas. Esta evaluación desde el ámbito del sistema educativo, pues nacional o sistema educativo mexicano, bueno, al final de cuentas al gobierno le va a servir para, por la elaboración de las políticas públicas. Y el quinto ámbito para orientar la evaluación hacia el enfoque formativo habla sobre la evaluación diagnóstica. Y aquí nos dice que la evaluación al magisterio será diagnóstica para obtener información sobre sus áreas de oportunidad y planear la capacitación para cada uno de ellos. Miren, este quinto ámbito sobre la evaluación diagnóstica, bueno, se refiere a la evaluación del maestro, de los maestros, porque acuérdense ustedes que en la reforma de Peña Nieto se hablaba de una evaluación para la permanencia de los maestros, y esa evaluación para la permanencia de los maestros, pues se quitó, porque quienes no superaban esa evaluación de permanencia, acuérdense que en la antigua reforma decía que iban a ser instalados en actividades pues administrativas. Pero ahora en esta nueva escuela mexicana, hablando de la evaluación, pues a las maestras y los maestros, nos dice que la evaluación a los maestros va a ser una evaluación diagnóstica al magisterio, y solamente es diagnóstica y es para obtener información sobre sus áreas de oportunidad y planear la capacitación para cada uno de ellos. A eso es a lo que se refiere. Maestros, este es pues el cuarto ámbito pues que se señala en este documento sobre pues el trabajo en el día a día, en el aula. Maestros, aquí les dejo esta información sobre la nueva escuela mexicana, de cómo estaba planteado, al menos hablando pues de este tema de los principios y orientaciones pedagógicas desde julio de 2019, de la información que había, que ha cambiado y de lo que ha cambiado, por qué ha cambiado. Entonces, este documento, aunque lo vimos ahorita, la revisión, pues no sé si muy rápido, o yo no sé si se alcanzó a entender la información, entonces yo les sugiero que este mismo documento que se los comparto en PowerPoint con video prompt, que es lo nuevo en PowerPoint, el video prompt, que es este que estamos haciendo. Bueno, pues compartan esta información, léanla, reléanla, y vamos a ver sobre todo la parte que habla de evaluación, porque este tema de la evaluación es para la octava sesión de Consejo Técnico. Me despido de ustedes, nos vemos en el siguiente video. Saludos, buenas tardes. Maestros, hasta aquí el presente video. Ese es el video 439 de información relacionada con la educación. 439. Nos vemos en el siguiente video.